Y vamos a ir soltando datitos durante este podcast, digamos, que no son... Hay que siempre cogerlos con pinzas, pero nos pueden ayudar más o menos a situarnos con las distintas situaciones de las marcas y los pilotos. Y en primer lugar, un Marc Márquez que, claro, llega con el 100% de los puntos, algo que no veíamos desde 2017 con Maverick, que ganó las dos primeras carreras en Qatar y justamente también el Gran Premio de los Estados Unidos. Y tampoco se veía desde 2014, que también lo hizo Márquez. Las dos únicas veces que lo ha hecho Marc Márquez. La última fue en 2014, una temporada de absoluto récord. No sé qué opinas, Javi, sobre este dato. Eh, que viene un circuito que puede continuar con ese dato. Eso es lo que opino. Al final, cuesta mucho no hablar de Marc Márquez, porque mm, prácticamente no ha pasado otra cosa en MotoGP hasta esta tercera carrera. Puede ser una sorpresa también, porque las expectativas son muy peligrosas cuando te acercas a un circuito en el que siempre has sido rápido y todo el mundo espera eso de ti y tú mismo lo esperas también. Pero también incluso el año pasado con una moto inferior como era la GP23 en Estados Unidos estuvo liderando la carrera hasta esa caída. Entonces cuesta mucho pensar que no, la tónica de este fin de semana no vaya a ser diferente y también creo que ese dato pone en valor la dificultad de empezar un año de esta manera. Mucha gente puede decir, son solo 2 carreras. Bueno, pero echamos hacia detrás y los últimos que lo hicieron fue Maverick Viñales y el propio Marc Márquez y no es un dato que se haga habitualmente. Entonces, bueno, aunque no signifique nada más que eso, pero creo que el poner en el histórico lo que supone ganar 4 carreras en este caso, porque encima este dato hay que añadirlo a las sprint, que no existían en ese momento. Eh, Que es el primero con el formato sprint, evidentemente, que logra hacerlo. es que es muy complicado, o sea, me refiero, la probabilidad es la mitad de hacerlo. Hemos tenido 4 carreras. Aquí da igual el número de vueltas. O sea, lo que son carreras. Empezarla y acabarla primero. Y hasta ahora hemos tenido 4. Independientemente de que duren más, que duren menos, el formato, hemos tenido 4. No sé, ojalá y en el capítulo de la semana que viene el titular sea que podamos hablar de otra cosa y como aficionados podamos hablar de que han pasado cosas completamente diferentes. Pero es que la tónica parece que va Pero a ser no la que porque no es. queramos que gane Marc, sino por tener un poco Sí, claro, de... pues sino por aficionado, decir, que haya rivalidad. claro, ha pasado algo diferente, pero es que ahora mismo la expectativa es que no la va a haber. Sí, ahora mismo la única expectativa es que Marc Márquez vuelva a dominar y más en Cota, que ha sido siempre, digamos, su terreno de juego. Y ya veremos en las siguientes que vienen. Sí, ya digo que el único peligro que veo es cómo lo gestione a nivel psicológico, porque ya al principio, bueno, es un circuito que le gusta, en 2014 se le da bien, 2015 se le da bien, pero van pasando los años y ya son 10 temporadas de un circuito que se te da bien y la gente también avanza. Manejar esas expectativas cada año que pasa es más complicado, pero aún así es que el año pasado ya se notó que era su circuito. Es que Marc cuando es superior es superior. Entonces me cuesta mucho pensar que alguien le pueda batir, porque es que no es que sea superior porque se le dan bien, es que es superior porque afronta esos circuitos de manera en la que otros no pueden. Entonces es muy complicado de replicar. Por mucho que sepas lo que está haciendo por datos, telemetría, si luego no eres capaz de replicar lo que él está haciendo encima de la moto, da igual que sepas los datos. Entonces, bueno, veremos. Ojalá cambie la tónica, pero mi expectativa es que va a ser lo mismo. Y pasamos a otro dato que sí que igual a algunos nos deja la cabeza un poco rebotando, ¿no? Porque Pecco Bagnaia ha hecho su mejor temporada hasta ahora en MotoGP. Ha conseguido un punto más, sí que es cierto, que en las dos primeras carreras de 2023, pero a fin de cuentas es su mejor temporada de MotoGP. Que, como también curiosidad, nunca ha liderado a partir de las... O sea, tras las dos primeras carreras nunca ha liderado. Con lo cual, no sé, son dos datos que no sabemos ya qué pensar. Si hay que esperar a Peco, que eso yo pienso que sí, pero también que, claro, está haciendo su mejor temporada y no le ha servido ni para estar segundo. Sí, lo que hemos dicho es un dato que simplemente se diferencia de un punto, pero a mí aún así
cuando lo hemos estado comentando antes de grabar, a mí me ha dejado a pie cambiado, porque no esperaba que hubiese sido el mejor inicio. Tampoco el peor, pero no esperaba que hubiese sido el mejor a nivel de puntos. Entonces, me deja un poco como lo que me refuerza un poco la opinión que tenía del inicio de Peco, que es que el problema no es Peco, es que tiene a Marc y a Alex, o sea, que se han sumado rivales, que no esperaba. Entonces, eso hace que por mucho que lo hagas perfecto, si hay alguien que lo está haciendo mejor, no vale. Y es verdad que la tónica de Peco siempre ha sido de menos a más. O sea, dentro de un entrenamiento, dentro de un fin de semana y dentro de una temporada. Siempre ha ido de menos a más. Es algo que le caracteriza. Pero yo no hubiese pensado que era el mejor inicio de temporada. No, la verdad que a mí también me chocó mucho, pero sí que también era esperable porque si nos remontamos hacia atrás, al menos pensando en el formato sprint, que son, digamos, las dos temporadas en las que ha empezado sí o sí como favorito al título, en 2024, en Argentina, no recuerdo mal, o sea, no recuerdo bien ahora. No se corrió en Argentina el año pasado. Claro, fue en 2023 en Argentina él se cayó, porque llovió. Y en 2024 también tuvo ciertos problemas que no recuerdo bien ahora, que digamos que perdió puntos. Con lo cual ha sido esta, yo creo, su primera temporada que ha comenzado de manera regular. Es que el inicio es muy bueno. O Claro, sea, muy bueno, pero las exigencias cambian en función de la persona que eres. Es decir, no es lo mismo el inicio de temporada de un rookie, la comparación, que de un dos veces campeón del mundo, que esperas que va a estar luchando de tú a tú. Y el problema no es el absoluto, porque me refiero, los resultados absolutos los podemos coger como muy grandes. Es decir, podemos decir, ha hecho varios podiums, tercero. Ya, pero el problema es a qué distancia y de qué manera. Ha hecho varios terceros, pero sin posibilidad de luchar ni por el segundo. Entonces, ese es el dato que, aunque hagas tercero y esos resultados en estadísticas se traduzcan en que es tu mejor inicio de temporada, la realidad es que no puedes luchar por una victoria. No es lo mismo acabar tercero porque te adelanten en la última vuelta por un error, porque estás luchando de tú a que estés tercero intentando no acabar cuarto. Es para mí la parte complicada y que creo que es lo que le está frustrando. Yo creo que si él estuviese detrás de Alex y de Mark, aunque no pudiese luchar de tú a tú, creo que sus caras serían diferentes y que sus conclusiones serían diferentes. El problema es que necesita un step para llegar, no para adelantar. Luego veremos cuando llegue si es capaz de luchar de tú a tú con ellos. y seguimos con más datitos. Vamos Los ahora factos, con ¿no? Honda, cambiamos de marca, que ha hecho su mejor inicio de temporada desde el año 2021 con Paul Espargaró. Paul Espargaró sumó un total de un 40% de los puntos durante las dos primeras carreras y Zarco este año lleva un 33,78. Sí que es cierto que no son cifras que sean demasiado altas, pero que quizás significan el inicio de un nuevo camino para Honda, ¿no? Sí, ni que se puedan comparar, ¿no? Porque no había sprint en ese momento, pero bueno, el porcentaje de puntos ahí está. Y yo creo que Honda, a mí me sorprendieron mucho la semana pasada, porque vi una Honda que repitió resultados después de la primera carrera, que no fue casualidad de un circuito en el que había habido test y no fue casualidad, es decir, los punta de lanza de la marca, que para mí son claramente Johan Zarco y Joan Mir, estaban adelantando posiciones, estaban luchando, estaban ahí. Me alegra mucho que ese sea el inicio y que sea una estadística cercana al inicio de Paul, que fue un inicio realmente bueno. O sea, estamos hablando de que esa temporada de Paul Espargaro de debut en Honda fue muy bueno el inicio. Entonces, ver que Honda está creciendo, de verdad que espero que esta carrera se pueda repetir y que sea simplemente el inicio de una nueva dinámica. Cambiamos de nuevo de marca, vamos a por KTM y es que Brad Binder, que es ahora mismo el que más puntos lleva de KTM, ha hecho el peor inicio de la marca. Bueno, en general la marca ha hecho su peor inicio con un 25,67%. Esto no se veía desde 2021 también, en el que Brad Binder hizo un 20% de los puntos. Otro dato que para mí sí que es muy revelador. Este sí que es duro. Y
aquí lo hablábamos y dábamos ese dato en perspectiva de los problemas que estaba teniendo KTM, que no hemos descubierto nada, pero creo que hay veces que hay que enfatizar ciertas situaciones para ponerlas sobre la mesa. Y ya esta semana se ha empezado a remover el polvo con Pedro Acosta, que se plantea salir, pero es que si esto sigue así, no va a ser el único. Maverick, Enea, Bastianini, ¿cuánto van a aguantar en ese proyecto? Brad Binder, que ya nadie nos lo imaginamos fuera de KTM. O sea, lo asociamos a que son uña y carne, pero va a aguantar en esa dinámica. Es que a este paso KTM veremos si también surgen noticias pronto del futuro de la marca, que creo que también puede encaminar un poco por donde puede ir todo, pero a día de hoy, pues eso, KTM está en números de 2021, que es cuando empezaban a asomar la cabeza, pero es que ahora van hacia atrás, no van hacia adelante. Y cuando empezaban a asomar la cabeza, tenemos que recordar de dónde venía KTM, con un Paul Espargaró en 2020, que es el que en ese momento estaba llevando la marca, lanzándola, pero que sufrieron muchísimo hasta llegar hasta allí. Y si ahora van en ese camino, evidentemente la predicción no es que vayan a estar en ese lugar de nuevo, pero que es que ahora mismo no tienen la plantilla de pilotos que tenían antes. Una plantilla de pilotos antes que quizá podía soportar una situación de estar sufriendo, pero la plantilla actual de KTM no tiene por qué soportar sufrir, porque tienen el nivel para estar en cualquier otra marca sin sufrir. Sí, yo creo que ese es el factor diferencial con el que cuenta KTM, que al final tienen casi, lo hemos dicho aquí, la mejor plantilla, ¿no? Entre todas las marcas. Con un Pedro Acosta que sí que es cierto que ya salen rumores, habrá que ver qué termina ocurriendo. Yo creo que desde el entorno se intenta tranquilizar estas cosas para intentar que el mar no se mueva mucho y que esté todo más tranquilo. Pero queremos enlazar también entre Pedro Acosta y Ayo Ogura, del que no hablamos la semana pasada, pero que no hay que dejarlo pasar, porque en Argentina sí que es verdad que no sumó puntos. En la segunda carrera terminó octavo o noveno, pero fue descalificado por un software que no era homologado. Pero claro, pensamos, ¿y si Ogura hubiese puntuado en Argentina? Habría superado la temporada de o sea, las dos primeras carreras de rookie de Pedro Acosta. Sí, No es nada mal dato, ¿eh? Pero claro, es el easy. no, y no es solo el easy, es el que cómo afectan las dinámicas de cada piloto. Porque Pedro Acosta no es que viniese ensalzado de categorías inferiores, es que venía como un torbellino de categorías inferiores y la temporada de inicio de MotoGP además fue buena y entonces se realza mucho. A Yogura el camino ha sido muchísimo más de altibajos, le ha costado mucho más. En Moto 3 no fue campeón del mundo y estuvo varios años. En Moto 2 la verdad es que su rendimiento para mí ha sido realmente bueno y estuvo a punto de luchar el campeonato con Augusto Fernández en 2023, si mal no recuerdo, pero no subía con ese torbellino, de hecho, subía como con dudas. Este chico japonés que ha rechazado a Honda sube ahora a MotoGP. Es normal que no se ponga tan en valor esa estadística, es completamente normal, pero la realidad ahora es que el inicio es digno de un piloto top, o sea, de un piloto de los llamados al menos aparentemente, luchar por grandes cosas, porque ha iniciado, ya subíamos esa comparación, que ha iniciado como uno de los 5 mejores debutantes y al nivel de pilotos, pues como otros debutantes del año pasado, como Pedro Acosta. Sí, que igual cuando esté ya más sumido en la mecánica de trabajo de MotoGP, adaptado a la moto y demás, aunque también lo decía Pedro, que él cuando no conocía la moto es cuando mejor iba, porque no conocía los límites, podía ir sin pensar en otras cosas, no desarrollaba. Es Esto quizás es un equilibrio de todo, ¿no? Esto es muy, muy curioso y añado aquí un impasse a nivel psicológico de por qué suceden estas cosas, porque realmente el motivo de eso es un motivo psicológico, no es un motivo... y parece un poco paradójico como cuando luego estás más acostumbrado a una moto, no puedes encontrar ese feeling de fluidez o de sensación de flow mental.
Y es por lo que comentabas, simplemente. O sea, cuando tú te subes a algo que no conoces, te centras en los tres pilares psicológicos importantes por los que tú disfrutas pilotando una moto, que es acelerarla, frenarla y trazar con ella. Nada más. Un piloto que debuta, además, es el procedimiento que se hace en MotoGP cuando debutan. Hacerles que no manipulen la moto, que tengan un setup base, que no usen devices, que no usen nada, simplemente que la piloten. Y a partir de ahí te van añadiendo cosas poco a poco y todo es muy fluido y tú no tienes ninguna expectativa, te centras solo en pilotar, nadie espera nada de ti, cero presión. Una vez vas haciendo resultados, igual que tienes un setup de la moto, también empiezas a tener un setup mental de qué espero yo o qué es lo que tendría que replicar esta segunda temporada o este año de lo que yo hice el año pasado. Y es inevitable. Ya tienes una referencia, ya te han catalogado. Al principio eres un piloto que se sube a una MotoGP. Luego Pedro Acosta era un piloto que trazaba diferente. Luego era un piloto que tenía que empezar a trazar como otros pilotos. Luego se quiso reencontrar. Y ahí el torbellino se empieza de expectativas que tú te pones, que te ponen, se empieza a mezclar y es cuando tienes muchos datos en la mente, empiezas a entender también más datos, porque claro, al principio no entiendes nada, pasas de todo y lo dejas de lado, no quiero saber nada de datos, a mí me los explican, me dicen qué es lo que tengo que hacer y yo lo hago. Pero cuando empiezas a tú entender datos, querer jugar con ellos, que ese juego se complique, es cuando mentalmente es más difícil. Y no es una cuestión voluntaria, que es lo que quiero decir, y con esto cierro esta parte o este inciso de parte psicológica, que no es una decisión voluntaria. Si fuese por Pedro, si fuese por Ogura en un futuro o por todos los pilotos, cuando manejan más datos deberían de pilotar mejor. Pero es una cuestión de que tienes que asentar unas bases que al principio no tienes y que no te hacen falta y que tú te dedicas a pilotar y eso se traduce en mejores resultados. Pero evidentemente cuando ya quieres aspirar a sentarte en la categoría y a luchar constantemente, tienes que aprender a manejar datos. Y es esa transición de los rookies hoy en día, que antes quizá no hacía tanta falta, la que más cuesta a nivel mental. Bueno, estos detallitos a nivel psicológico de Javi que son oro puro, porque al final es una parte que no se valora tanto en el motociclismo cuando es un deporte muy psicológico, en el que es, vamos, yo creo de los factores más importantes porque te limita muchísimo al ir en moto. Sí, y bueno, intento siempre que dejar estas pinceladas de mi trabajo y del trabajo que hago con otros pilotos, pero es lo que tú dices, es un deporte técnico para mí y mental principalmente. O sea, y cuando tienes balanceadas esas dos cosas, es cuando empiezas a rendir. Y eso es que todos los pilotos cuando suben están balanceados a nivel técnico y a nivel mental. A nivel mental nadie espera nada de ellos y a nivel técnico lo tienen todo hecho para tener unas bases para competir. Cuando se empieza a complicar la cosa, que es hoy en día lo más complicado, tener esa metodología de trabajo que te lleve a un buen setup, una buena estrategia en carrera, es cuando las cosas se empiezan a torcer, empiezan a aparecer fantasmas, empiezan a que las cosas no me salen como al principio y es lo que hay que manejar. Pero bueno, veremos Ogura, que a día de hoy lo está manejando perfectamente y tengo muchas ganas de verle en Austin, un circuito muy complicado, muy técnico y él principalmente es un piloto que se caracteriza por ser muy técnico y tengo ganas de ver si es capaz de replicar ese rendimiento también en Estados Unidos. Sí, a priori la tendencia debería ser buena, pero bueno, no hay que olvidar que es un rookie